Espejo Saavedra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, a todos, y buenas tardes también a la vicepresidenta, señora Calvo. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, me sumo también a las condolencias que han expresado algunos portavoces, mandándoles todos los ánimos a los familiares de los más de 27.000 fallecidos en esta tragedia mundial y tragedia nacional que es esta crisis del coronavirus, y también a desearle o alegrarme de la recuperación de la vicepresidenta y de que por fin pueda estar a pleno rendimiento cumpliendo con sus funciones. Miren, es cierto que España está experimentando una bajada del número de fallecidos diarios y eso yo creo que es una buena noticia por la que todos nos tenemos que alegrar, pero no es menos cierto que la situación sigue siendo de extrema gravedad, tanto desde el punto de vista sanitario como también, sin duda, desde el punto de vista económico. Se han perdido demasiados empleos a una velocidad increíble. Más de 1 millón de autónomos han tenido ya que solicitar una prestación por cese de actividad y muchos de ellos no saben ni siquiera si van a poder reabrir su negocio tras echar el cierre ni en qué condiciones lo van a poder hacer, si es que lo pueden hacer. Repite usted que nadie estaba preparado para una situación como esta. Y mire, nosotros, que creo que somos un partido responsable, somos conscientes de que para cualquier gobierno esto hubiera supuesto, ha supuesto, de hecho, para muchos gobiernos unas dificultades muy grandes. Pero yo creo que no es de recibo, señora vicepresidenta, que este Gobierno despache toda la responsabilidad alegando simplemente y llanamente la excepcionalidad de la situación. Porque hay algunos datos que son datos y que hacen que se pueda valorar de una manera diferente la gestión del Gobierno de España de la gestión de otros gobiernos. España es el país con mayor número de fallecidos por habitante. Somos el país con más contagiados, solo por detrás de Estados Unidos, que su población multiplica a la nuestra por 7. Esto no estaba escrito en ningún lado. Y yo le quiero hacer algunas preguntas. ¿Considera que su Gobierno ha hecho una gestión verdaderamente eficaz ante esta pandemia? Porque estos datos no lo avalan desde nuestro punto de vista. ¿Van a admitir algún error propio y no solo pedir disculpas por las circunstancias que no estaban bajo su control? Y se lo pregunto porque son estas cuestiones las que ustedes obvian permanentemente. Después de semanas de decretar estado de alarma, los españoles siguen sin tener, desde nuestro punto de vista, una muestra de humildad de su Gobierno, mientras que desde la oposición sí que hemos sido capaces de demostrar responsabilidad y, singularmente, creo que mi grupo lo ha demostrado. Usted ha sostenido que no actuaron tarde, pero mire, señora Calvo, yo le voy a plantear algunas cuestiones que ocurrieron en nuestro país antes de que ustedes activaran esas alarmas. El 2 de marzo, según ha trascendido, el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno elaboró un informe en el que se contemplaba la posibilidad de subir el nivel de las medidas para pasar de una fase de contención a una de mitigación. Y eso fue una semana antes de manifestaciones como la del 8M o actos multitudinarios como Vistalegre, por poner algún ejemplo. Y el Gobierno no tomó medidas que habrían supuesto cancelar esos actos. ¿Por qué? Más, entre los días 3 y 5 de marzo empezaron a circular recomendaciones internas para los trabajadores de distintos ministerios, nada menos, por cierto, que 22 con la remodelación que han hecho para dar cabida a Podemos en el Gobierno. Recomendaciones internas para evitar reuniones presenciales, ahorrar desplazamientos y evitar saludos físicos. Es decir, el Gobierno transmitió recomendaciones a sus trabajadores que no hizo extensivas al conjunto de la población, sabiendo que iban a producirse esos actos multitudinarios. ¿Conoce usted, señora vicepresidenta, esas instrucciones? ¿Y por qué no alertaron a la población de que se estaban tomando esas medidas internamente? Pero incluso más, el 5 de marzo el Ministerio de Trabajo publica una guía de recomendaciones que no le dieron ustedes mucha publicidad, pero sigue colgada. Y en esa guía dice en el 5 de marzo que las medidas de aislamiento son la primera barrera de protección. Eso el 5 de marzo. Y tardaron 10 días a partir de ahí en tomar medidas. Yo no voy a hacer lo que ha hecho su partido, de decir que el alto número de muertes es porque Madrid está en España, pero sí le agradecería que nos diera una respuesta a todo lo que podía haberse hecho y no se hizo.
Nadie les ha puesto más fácil hacer autocrítica que Ciudadanos. Hemos sido una oposición responsable. Hemos censurado los errores del Gobierno sin por ello chantajear o amenazar. Y corresponden ustedes a esa responsabilidad sin admitir errores y con una evidente falta de transparencia. A medida que pasan los días, a ustedes se les acumulan las preguntas sin responder. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la decisión de su Gobierno de mantener a Madrid en la fase 0, con un informe que conoce antes la prensa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Días después, portavoces de su partido cargan contra ese mismo Gobierno y todavía no se publican los informes y criterios definitivos, como dijo el presidente que se haría. Entenderá, por tanto, que la oposición y los partidos que gobernamos la Comunidad de Madrid no nos parezca que se estén tomando decisiones en base a criterios técnicos. Y por eso le lanzo también otra pregunta. ¿Por qué conoció antes la prensa este informe? ¿Por qué no se hacen públicos los informes sobre el cambio de fase? ¿Por qué los portavoces de su partido se alegran cuando se toman decisiones contrarias a las que solicita un Gobierno autonómico? Y respecto al estado de alarma, respecto a las bondades que usted dice de su Gobierno recurriendo al estado de alarma para tener que rendir cuentas, nada más recordarle que Ciudadanos fue el primer partido en proponérselo, el estado de alarma, cuando ustedes ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Otra cosa es que ustedes ahora tengan la idea, conocida nuevamente por la prensa, de solicitar prórrogas de 30 días o prácticamente indefinidas. Y sobre esto creo que es pertinente una pregunta. ¿Por qué, si usted misma ha dicho que el estado de alarma supone una garantía por el control del Congreso de los Diputados a esa medida tan excepcional de limitación de derechos? ¿Y por qué, si el propio presidente del Gobierno venía presumiendo de las bondades de traer a esta Cámara Legislativa esa situación constitucional cada 15 días, por qué? ¿Cuál es la razón que hace ahora mejor que esa prórroga sea de 30 días, sustrayendo, por tanto, esa garantía de control o disminuyéndola en gran medida, esa garantía de control de una limitación tan importante de los derechos fundamentales como es el estado de alarma, sustrayéndola de los representantes de todos los españoles? Y tengo, como grupo político, la legitimidad de preguntárselo porque sabe que hemos sido responsables cuando hemos hablado del estado de alarma. Muchas gracias. Gracias, señor Espejo Saavedra. Por el Grupo Parlamentario Plural se repartirá el tiempo en 2 intervenciones y empieza